Señoras y señores, viene alguien acá que admiro mucho. Todas estas noches hemos estado juntos. El martes estuvimos en un show de solos de improvisación. Ayer estuvimos trabajando para el Politécnico. Él estuvo haciendo algo para improvisadores super pro en Improbando. Y es el cofundador de la lonchera Impro y Clown. Un hombre muy talentoso y que tiene un corazón que todos adoramos. Es una bendición para Mushaisa. También un amigo que amo con todo mi corazón. Se casó este año, así que no hay nada que hacer. Señoras y señores, con la música. Miren esta canción tan bonita que tengo. Escuchen un poquito de esta canción. El increíble Juancho Ortega. Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Escuchen eso ahí, va, qué lindo. Cuando llegó Cata la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. La primera vez que tengo el recuerdo de haber tenido miedo, yo tenía más o menos 3 años. Este soy yo. Nosotros dormíamos en la habitación con mi hermano mayor. Y me acuerdo que eran 2 camitas, una cama acá, una mesita de noche. Estoy mirando como así me acostaba. La cama de mi hermano, una mesita de noche, mi cama, y al frente había un closet y había una pared. Y en la pared había un pizarrón, un tablero con unas tizas. Cuando nos despedíamos ya de papá y mamá, nos íbamos a acostar y mi hermano mayor, él, tenía un ritual de hacer como angelitos para acostarnos, para dormir. El tema es que no eran angelitos. Mi hermano mayor hacía eran como unos diablitos. Él hacía los ojitos más grandes y era sutil. Solo yo me daba cuenta. Lo hacía para mí, por supuesto. Orejas grandes, colmillos, colas. Eran los angelitos. Pero para mí eran unos monstruos, eran unos diablos, por supuesto. Y entonces él me miraba así y se acostaba. Que te cuiden los angelitos, me decía. Y yo, claro, yo me metía ahí en las sábanas, en las cobijas, y yo me imagino que esta era la cara que yo hacía. Yo hacía algo así, y yo gritaba y decía, no, ¿qué es esto? El miedo estuvo conmigo toda mi niñez, y un poco la sensación era como esta, que me pasaba solo a mí. ¿Sí se dan cuenta que todo el mundo en la foto está como distinto? Como que está viviendo otra realidad. Esa fue mi sensación toda mi niñez, como que yo vivía otra realidad. Y con el miedo. Después, en mi juventud, y ya un poco llegando a adulto, en esos momentos donde uno está terminando el bachillerato, el miedo fue mi mejor amigo. Y hubo muchas razones para que así lo fuera. Estamos hablando de 1990. Para crear un poco de contexto, en 1990 se presentaron 6 candidatos a la presidencia en Colombia. 4 de ellos murieron. No murieron, los asesinaron. Carlos León Pizarro, Bernardo Osa, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán. Solo sobrevivieron Samper y Gaviria. Mejor dicho, fue una eliminatoria. Chiste negro, sí. Por supuesto. Era el año 1991. Yo vivía en Medellín. Marica, los paisas siempre, weón.
la ciudad más violenta del mundo. Tuvimos el honor de ser la ciudad más violenta del mundo. Era el año de la guerra del Golfo. Y nosotros fuimos campeones de esa vaina. Era el año donde yo me acuerdo que uno con los amigos le decía, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo vamos? Vivo que es mucho cuento. Ese era el saludo. Pero el miedo mío no era, bueno, pues eso creaba un contexto, digamos, un poco tenso. Pero digamos que el miedo mío profundo no era ese. Este era yo, no, todavía no se los voy a mostrar. Me pasaba un poco esto, yo siempre empecé a darme cuenta de que yo tenía unas necesidades diferentes, de que yo era un poco distinto. Y yo había entrado a estudiar, yo había terminado el bachillerato, había entrado a estudiar medicina, estaba en tercer semestre de medicina en la Universidad de Antioquia, pero yo decía, nada de esto tiene que ver conmigo, o yo no soy este. Y me acuerdo que fue un martes o fue un jueves, martes o jueves, se me parecen esos 2 días siempre. Eran como a las 5 de la tarde, yo había estado todo ese día preparando mis maletas, y llegó mi papá del trabajo, y lo senté en la sala, o sea, abrió la puerta y yo le dije, necesito hablar contigo. Siéntate ahí. Le dije, papá, gracias por todo. Yo voy a seguir estudiando medicina. Y mi papá se puso, como si le hubieran dicho que la mamá se murió, se puso blanco. O sea, nunca había a mi papá tan preocupado en su vida. Se le paró el corazón y yo le dije, papá, no, o sea, no te estoy pidiendo permiso, te estoy contando. Alevoso, hijo de madre. Y le dije, ¿y sabe qué? Pues muchas gracias por todo. Yo me voy de la casa. Yo, como había hecho mis maleticas y todo, me fui de la casa ese día. Y ese día, una semana después, yo dije, no sé de dónde saqué esa valentía y ese coraje tan berraco. Me fui a vivir al lado de la Escuela Popular de Artes allá en Medellín, en una piecita, y me volví un berraco. ¿Me volví un berraco? Este es otro berraco. Me volví un berraco. Fuerte, hijo de madre, ¿qué hubo? Bueno, uno tiene lo suyo por ahí también. Claro, musculoso, ¿qué hubo? A mí no me va a comer el miedo, me envalentoné. Les voy a decir que ese fue el día que yo superé el miedo. Me olvidé del miedo, no tuve más miedo. Hice lo mío, me dediqué a estudiar actuación. Yo, berraco actor, me fui a Estados Unidos, estudié, me gané una beca en Estados Unidos, fui actor. Una de las cualidades mías como actor es que yo me paraba en cualquier escenario y no le tenía miedo a nadie. Yo me paraba a 2,000 personas, yo me acuerdo en Estados Unidos, 2,000 personas, ¡pum!, me paraba y no tenía miedo. Ya había superado el miedo. Me fui después, en los sets, 80 personas, yo me paraba ahí, ¡pum!, tiraba todo perfecto. Me olvidé del miedo, me olvidé perfectamente, lo superé. Tanto era que yo me dediqué a hacer improvisación, que lo conocen acá, porque pues ya no necesitaba más, necesitaba demostrarle al mundo que yo no sentía miedo, que yo ya no sentía más miedo. No fue sino hace como unos añitos atrás que empecé a hacer terapia, y hablando con mi terapeuta y hablando de estas voces interiores, me acuerdo que hicimos como un listado de las voces interiores y claro, salió el sargento, salió el víctima, salió el artista, el comunicador, bueno. Y en una de esas había un personajito que yo le digo, y estamos hablando, y yo le digo, y el saboteador. Entonces me dice, ¿cómo el saboteador? Y yo le digo, sí, ese que cuando yo estoy haciendo algo me distrae y no me deja hacer las cosas. Dice, háblame un poquito más de ese. Ella le decía, para mí ese no es el saboteador, ese se llama el guardián del misterio. Esa noche llegué a mi casa y me puse a llorar. Y lloré muchísimo. Y lloré muchísimo porque me di cuenta que había traicionado a un amigo mucho tiempo. Que por mucho tiempo había sido un hijo de madre con mi mejor amigo. Porque mi mejor amigo siempre había sido el miedo. Y yo me había olvidado de él. Y fue gracias a volver a encontrarme con él y reconocer que juntos hemos sido lo que hemos sido. El miedo ha sido el mentor mío,
fue el que me inició en mi creatividad, es el responsable de toda mi creatividad. Esos monstruos que hacía mi hermano son los monstruos que han poblado todas mis historias, todos mis sueños, todas mis escenas. El miedo me llevó de la mano a conocer el amor, a conquistar a mi mujer, a sentir esas maripositas hermosas, a conocer la sutileza y la ternura. El miedo finalmente ha sido mi maestro en la picardía. Me enseñó a reírme un poco de las cosas, a comerme esta realidad cruda con una pizquita de risa. Por eso ahora que yo veo a mi hijo, que tiene 5 años y me dice, papá, está de noche, está oscuro, me lleva al baño, tengo miedo. Yo, claro, le abro la puerta, le prendo la luz y le digo al miedo, acompáñalo, no lo dejes nunca solo, porque el miedo nunca se va. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte para Juancho. Qué lindo. Ya vamos a traer además del vinito Kleenex para ponerlo ahí en todas las mesas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dónde está la gente allá? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice ahí por internet? La gente que está diciendo. Dice, grande Juanchito. Grande Juanchito. Oh. Sí. Comentarios para Wilmer. Eres muy inspirador.